Bienvenidos. Yo soy Hikiko y les voy a traer resúmenes desde el capítulo 39, que fue donde se quedó el anime de este genial manga llamado Noragami. En este punto de la historia de Noragami descubrimos algo impactante. Yato no solo fue un asesino durante siglos, sino que todo lo que hizo fue por orden de una figura misteriosa conocida como padre. En el capítulo 39, vemos a Yato en una situación bastante inusual. Está recibiendo varios regalos y parece comportarse como un hombre completamente renovado. Todo se desarrolla con el tono cómico característico de la serie, hasta que Hyoriki corta el momento y le recuerda algo muy importante. Yato todavía le debe una explicación a Yukine. Se refiere a lo que ocurrió al final del anime, cuando Yato decidió liberar a Nora del nombre que él mismo le había dado. Pero fiel a su estilo, Yato intenta evitar el tema. En lugar de responder, lanza una de sus preguntas filosóficas completamente fuera de lugar. Le pregunta a Yukine si cree en la felicidad. ¿Cómo se alcanza? Y confiesa que lleva mucho tiempo pensando en eso sin encontrar una respuesta. La reacción de Yukine es inmediata. Visiblemente frustrado, lo golpea con una botella mientras le grita, indignado, porque claramente esa no era la explicación que esperaba escuchar. Más adelante, el capítulo nos muestra un flashback con Ebisu, quien ya se ha reencarnado. En esta conversación, Ebisu habla con Bishamon sobre el veredicto final de los cielos por todas las acciones que cometió anteriormente. La decisión fue severa, pero también una forma de clemencia. Su Shenki líder será enviado al exilio para que el resto de su clan pueda recibir el perdón. Ebisu también le pide a Bishamon un favor. Quiere que su Shenki principal, Baibami, continúe escondido bajo su protección. Además, decide nombrar a Kyunimi como el nuevo líder de su clan. Bishamon acepta, aunque claramente no está nada contenta. En parte porque Ebisu la llama pervertida-chan, un apodo que aprendió nada menos que de Yato. Durante el resto de la conversación, los dioses vuelven a hablar sobre el mandato del infierno, un concepto que ya había sido mencionado en los últimos episodios del anime. Y todos coinciden en algo inquietante. El verdadero responsable de todo sigue ahí afuera. Más adelante aparece Tenjin, quien le pregunta a Bishamon algo que le genera bastante curiosidad. ¿Cómo es posible que Kazuma sea capaz de utilizar hechizos tan peligrosos? La pregunta surge porque Tenjin sospecha que esa habilidad podría estar relacionada con algo mucho más grande. Algo que tiene que ver con padre. Mientras tanto, volvemos a ver a Yato observando a Hiyori en su vida cotidiana. Pero poco después ocurre algo importante. Una confrontación directa entre Yato y Yukine. En esta conversación, Yato vuelve a decir que quiere convertirse en alguien diferente. Quiere ser un dios que realmente haga felices a las personas. Sin embargo, también admite algo muy doloroso. Lo único que sabe hacer es cortar, no sabe hacer nada más. Por eso le pide a Yukine que lo guíe. Y la respuesta de Yukine demuestra cuánto ha madurado. Si lo único que Yato sabe hacer es cortar, entonces debe hacerlo de la mejor manera posible. Debe usar su poder para eliminar a los Ayakashi, las criaturas que representan la fuente del mal. De esa forma, incluso alguien como Yato podría salvar vidas. O incluso salvar a las personas del pecado. Yato escucha estas palabras y sonríe. Finalmente decide confiar en el juicio de Yukine. Poco después aparece Yori, y el ambiente cambia completamente. Yato sabe que ha llegado el momento de decir la verdad. Con evidente preocupación, comienza a confesar algo que había mantenido oculto durante mucho tiempo, durante toda su vida. Usó a Nora, también conocida como Hiro, para matar personas. Pero hay algo que Yato no les ha contado. Algo que cambiará por completo como lo vemos. Cuando era niño, su nombre no era Yato. Se hacía llamar Yaboku. Y ese nombre fue dado por alguien a quien simplemente conoce como padre. Tanto Hiyori como Yukine quedan completamente confundidos. Los dioses no tienen padres. Entonces, ¿cómo es posible? La respuesta es inquietante. Padre es un humano. Un humano que ha logrado sobrevivir durante generaciones utilizando algo parecido a una posesión divina. Apoderándose de distintos cuerpos humanos y repitiendo una y otra vez el ciclo de la vida. Ni siquiera Yato sabe cuál es su forma actual. Luego explica algo aún más profundo sobre su propia existencia. Yato no nació de un ser humano, nació de un deseo. Y todas las cosas que hizo en el pasado, desde asesinar personas hasta viajar al inframundo, fueron órdenes directas de padre. Mientras cuenta esto, Yato recuerda su infancia. Recuerda cómo obedecía cada orden, y como padre lo elogiaba después. En aquel momento Yato creía que esos elogios eran felicidad. Pero ahora entiende la verdad. Padre solo lo estaba utilizando. Después de revelar todo esto, Yato finalmente hace la pregunta que más le preocupa. ¿Están decepcionados de él? ¿Están hartos después de escuchar toda la historia? La respuesta de Hiyori cambia completamente el tono del momento. Ella le hace una simple pregunta. ¿No fue justamente por eso que decidió liberar a Nora? Con esas palabras,
Hiyori señala algo muy importante. Ese acto fue el primer paso real del cambio de Yato. Y además, le dice algo que probablemente Yato necesitaba escuchar. Está feliz de que haya elegido a Yukine como su compañero, en lugar de Nora, pero el capítulo termina con una escena inquietante. Vemos a padre sentado tranquilamente en una escuela. Frente a él está Nora, o como él la llama, Mesushi. Padre habla con absoluta seguridad. Está convencido de algo. Dice que Yaboku volverá arrastrándose. Con esta confesión, Yato finalmente muestra su lado más vulnerable. Pero mientras él intenta cambiar, padre ya está moviendo sus piezas. Y mientras Yato intenta cambiar, padre ya mueve sus piezas. ¿Qué pasará cuando vuelvan a encontrarse? Ahora pasamos al capítulo 40. El capítulo 40 de Noragami comienza mostrándonos nuevamente a Yato trabajando como siempre. Lo vemos eliminando a Akashi y promocionando sus servicios como Dios. Pero nadie responde a sus anuncios, y mucho menos le agradecen por su trabajo. Esto lo deja bastante desanimado. Mientras tanto, Yukine habla con Hiyori sobre algo mucho más profundo. Yukine dice que siente que finalmente encontró el significado de su vida. Explica que ya entendió algo muy importante. Él es Moro. No había ninguna razón para que siguiera existiendo, y sin embargo, aquí está viviendo junto a Yaro, escuchando sus palabras, y sintiéndose útil al servir como guía para un dios que realmente quiere cambiar su destino. Yukine termina diciendo algo que demuestra cuánto ha madurado. Todo esto, realmente lo hace muy feliz. Poco después aparece Yato nuevamente, quejándose de que no sirve de nada eliminar a Akashi si nadie se lo agradece. Es entonces cuando Hiyori dice una de las frases más importantes de estos capítulos: si el pasado construye tu presente, entonces tu presente también puede construir tu futuro. Con estas palabras, Hiyori le recuerda a Yato algo muy importante. No importa quién haya sido antes. Todavía tiene el potencial de convertirse en el dios que quiere ser. Un dios de la fortuna. Este momento también muestra cuánto ha cambiado la relación entre los tres. Ahora confían plenamente el uno en el otro. Algo que, al comienzo de la historia, habría sido prácticamente imposible. Más adelante, vemos una conversación entre Bizamon y Hiyori. Bizamon le hace una pregunta directa. ¿Sabe ella por qué Yato decidió bajar al inframundo junto a Ebisu? Hiyori conoce la verdad. Sabe que Yato fue allí para ayudar a Ebisu a recuperar el pincel mágico, pero también sabe algo más. Que todo fue parte de los planes de padre. Incapaz de revelar esa información, Hiyori decide mentir. Le dice a Bizamon que Yato simplemente estaba preocupado por Ebisu y decidió acompañarlo para protegerlo. Luego el capítulo nos muestra algo mucho más oscuro. Vemos a padre ahora utilizando el cuerpo de Fujisaki. El mismo cuerpo que ya había sido mostrado en el episodio final del anime, padre vive aparentemente como un estudiante normal. Pero en realidad sigue realizando experimentos con el pincel mágico, Nora y los Ayakashi. En una escena particularmente inquietante, ordena a un Ayakashi que posea a una persona y la obliga a saltar desde un segundo piso. Poco después, padre se encuentra con Hiyori en la escuela y niega a hablar con ella, y sale corriendo. Más tarde, vemos a padre sentado en unas escaleras conversando con Nora, a quien él llama Mezuchi. Durante esta conversación menciona algo bastante perturbador. Dice que lo arruinó con ella. Según él, lo único que intentaba era salvarla de la basura de su hijo, refiriéndose claramente a Yato. Luego padre comienza a explicarle a Nora algo importante sobre el nuevo pincel que posee. El pincel anterior tenía varias limitaciones. Los ajas creados con él eran débiles a la luz del sol, y además solo podían utilizarse una vez. Pero con el nuevo pincel, las cosas son diferentes. Ahora puede usar a los Ayakashis varias veces, y además ya no necesita fabricar máscaras nuevas constantemente. Después de escuchar esto, Nora le hace una pregunta directa. ¿Por qué todavía no castigó a Yato por haberla liberado? La respuesta de padre es bastante sorprendente. Dice que Yato hizo un excelente trabajo. Admite que nunca creyó que realmente sería útil para algo, pero ahora está satisfecho. Porque finalmente Yato se volvió rebelde. Sin embargo, también deja claro algo mucho más oscuro. Para él Yato sigue siendo un dios de la calamidad, y todos los que se acerquen a él terminarán sufriendo. Por eso, según padre, las personas siempre terminan abandonándolo. Yato siempre termina solo. La conversación termina cuando uno de los compañeros de clase de Fujisaki interrumpe a Father, y ambos se marchan juntos. El capítulo finaliza con todos reunidos en la casa de Kofu. Allí vemos un pequeño momento entre Yato y Hiyori. Pero algo en la actitud de Hiyori parece extraño. Está distante, incómoda. Y finalmente decide irse. Al notar su comportamiento, Yato se queda pensando. Y llega a una conclusión: debe hacer algo para animarla. Yato sabe que algo no está bien. Y tendrá que hacer algo para cambiarlo. Pero, ¿será suficiente?